Muy buenos días, apreciados empresarios. En nombre de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Seccional Antioquia y sus servicios Factible Facturación Electrónica, Fenicia Centro de Formación Empresarial y la Dirección Jurídica, le damos la más cordial bienvenida a este espacio dispuesto para conocer al respecto de la normatividad radial reglamentado recientemente en la resolución 085. El día de hoy nos acompaña como formador en este espacio el director jurídico de la Federación, Juan Fernando Pulgarín, quien es abogado especialista en tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ofrecemos excusas por la tardanza en dar inicio a este espacio. Se han presentado algunas dificultades de movilidad durante la mañana de hoy en la ciudad de Medellín. Antes de iniciar y darle la bienvenida a Juan Fernando, le vamos a dar paso a Chari Martínez, que es la coordinadora de Fenicia, quien, como les menciono, nos acompaña en este evento para entregarles información al respecto del Centro de Formación Empresarial y Comercial de Fenalco Antioquia. Nuevamente, bienvenidos y un feliz día para todos. Hola, muy buenos días para todos. Encantada pues de estar aquí. Nuevamente pedimos disculpas por este retraso. Mi nombre es Chari Martínez. Yo soy la gerente de Fenicia y proyectos de Fenalco Antioquia. Bueno, les voy a quitar 3 minuticos simplemente para contarles qué es Fenicia. Fenicia es nuestro centro de formación empresarial de Fenalco Antioquia. Llevamos en el mercado más de 23 años acompañando al empresariado antioqueño y también colombiano en capacitar, en fortalecer esas capacidades de sus empleados para que se hagan mucho más productivos. Y solo quiero mostrarles un poquito qué es lo que hacemos en Fenicia, ¿cierto? Tenemos diferentes líneas, por decirlo de alguna forma. La primera son programas abiertos. Mensualmente nosotros tenemos una agenda. Estos son los programas abiertos, es una agenda de diferentes temas en los que tenemos workshops, seminarios, eventos empresariales. Y esta agenda se les manda pues normalmente a nuestros afiliados mensualmente. Son de duraciones más bien cortas, de pronto algunos eventos pueden durar un poquito más, pero en general son cortos. Tenemos tarifas siempre diferenciadas para nuestros afiliados y para no afiliados. Eso digamos que es muy resumido, de una manera muy resumida, lo que son los programas abiertos. Luego tenemos lo que se denominan programas concertados, que ¿eso qué es? Es que adaptamos la oferta que necesita una empresa a sus necesidades. Entonces la empresa nos contacta, nos dice todos los requerimientos que necesitan, si la quiere presencial, si la quiere virtual, si de pronto la capacitación dura 10 horas, 12 horas, pero resulta que por la labor y por su labor comercial solo puede disponer de 1 hora, 2 horas al día, se ajusta todo con los mentores, con los especialistas, con los consultores y digamos que es a la medida pues de las necesidades y el tema que necesite pues la empresa. Desde Fenicia también tenemos técnicos laborales, tenemos 8 técnicos laborales que son en auxiliar de cartera, auxiliar administrativo, servicio al cliente, logística, tema de transporte individual de pasajeros, venta de productos y servicios, talento humano, bueno, entre otros. Esos son los técnicos laborales. El tema de consultorías es un poco muy parecido también al tema de programas concertados porque es a la necesidad que necesita la empresa, simplemente que el acompañamiento pues es mucho más individualizado y acompañamiento a la empresa. Tenemos Salaclick, que son unos cursos autogestionables, 100% autogestionables, virtuales, en los que tenemos temáticas como talento humano, emprendimiento, liderazgo, negociación. Y convenios y alianzas, tenemos actualmente un convenio y una alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, en la que tenemos la Escuela de Liderazgo, que acabamos de terminar hace un par de meses la 8ª corte y este año estamos con la primera corte de la Escuela de Eventos.
Bueno, esto simplemente para decirles un poco de qué es Fenicia, qué hacemos, aquí estamos para atenderlos y para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten. Y doy paso pues al doctor Juan Pulgarín para que comience la charla por la que todos están invitados. Hasta luego y feliz día. Los datos de la cuenta de canal. Bueno, muy buenos días para todos. Ahí me imagino que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Me confirman, por favor? Bueno. Reiterando entonces el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar aquí esta mañana para conversar de un tema que es muy importante para todos nosotros. Es un tema importante no solo desde lo tributario, sino también desde lo jurídico comercial. Yo sé que son un montón las inquietudes que han surgido alrededor de este tema, que se han incrementado en los últimos días, y esta es la oportunidad, en buena hora la hacemos con ustedes, para que aclaremos algunas inquietudes y expongamos algunas opiniones y algunas reflexiones. Esta charla ha sido incluso elaborada a partir también de las múltiples inquietudes que ustedes le han formulado a FENAL, con los empresarios que de alguna manera utilizan y están relacionados con los servicios de facturación electrónica y con FENALCO en general. Entonces, ustedes van a dar cuenta que aquí hay muchas preguntas que se han resuelto, y yo los invitaría a que presten mucha atención a la presentación que tenemos nosotros en este momento, y luego vamos a tener un tiempo para hacer unas preguntas adicionales, o también las vamos a ir haciendo y haciéndoles el seguimiento a través del chat. ¿Listo? ¿Están preparados? Entonces pónganse pues los cinturones para que empecemos en esta aventura de lo que es el Radian y de lo que es la factura como título valor. Pero como yo sé que a ustedes les encantan las conclusiones y que vayamos rápido a los temas gruesos, yo me quiero adelantar con un par de conclusiones frente a este tema tan importante y tan relevante. Uno, primera conclusión, el soporte del costo-gasto sigue siendo la factura. Y esto en los términos del artículo 771 del Estatuto Tributario. Y reiterarles algo importante, es que lo que nos dice el artículo 34 de la resolución 085, donde dicen que usted tiene que enviar un mensaje donde diga que usted efectivamente recibió la mercancía, que usted recibió los bienes, eso no quiere decir que sea un nuevo documento que condicione la aceptación y que sea el soporte del costo-gasto, no. En eso hay que reiterar algo, y es que desde el artículo 771-2, de acuerdo con lo que han dicho los jueces en múltiples sentencias, y también lo que incluso hemos podido compartir con los amigos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reiterar es que el documento soporte de los costos, de los gastos, de las deducciones, es la factura de venta, obviamente, que cumpla con todos los requisitos establecidos en la normatividad comercial y la normatividad tributaria. Y por supuesto, ese algo más que ustedes ven allí, entre comillas, es en el caso de las ventas de productos y servicios a plazos o financiadas, es ese mensaje de la efectiva recepción de los productos o de los servicios, pero sigue siendo el soporte en los términos del artículo 771 del Estatuto, la factura de venta o los documentos que allí se anuncian. Primera conclusión importante. Otra conclusión importante, y esto con base en un decreto comercial, porque esta es una oportunidad también para decir algo, y es que tenemos que hablar, por supuesto, de normatividad comercial, pero también de normativa tributaria. Aquí todas se mezclan. Los que son abogados o los que están estudiando Derecho seguramente han escuchado mucho la palabra la plenitud hermenéutica del derecho. Y es, venga, en el derecho no hay vacíos, no hay vacíos. Todo tiene una explicación con base en la norma. Y las normas también, entre ellas, ayudan a interpretarse. Y yo creo que aquí, en este punto tan importante, sí que hay una convivencia y hay un matrimonio entre las normas comerciales y las normas tributarias. Esta, por ejemplo, es un decreto reglamentario en materia comercial que es muy importante también para que nosotros lo tengamos presente de cara a nuestra facturación electrónica y al Radian. De acuerdo con este decreto 3327 del 2009, las facturas de ventas de bienes o de servicios pagados de contado no tendrán el carácter de título valor. Supremamente importante. En múltiples reuniones, reitero, ustedes ya saben que interactuamos permanentemente con los amigos de la DIAN, ellos insisten en algo, y es, venga, es que recuerden que es que el Radian, que es que no se pueden registrar
documentos que no sean título o valor. Y un fundamento normativo de lo que ellos están diciendo es ese decreto 3327 de 2009. Si la factura está elaborada, está generada, está expedida y está pagada, no es título o valor. No lo es, porque no cumple con los requisitos del artículo 619 y siguientes del Código de Comercio, que hace referencia a la incorporación de unos derechos. Es que ya está pagada. Ya no hay un título representativo de un crédito, que alguien confió en otra persona y le dio un plazo para el pago de la obligación y que eventualmente ese documento y esa operación está documentada a través de una factura que después vamos a poner a circular. No, si la factura está pagada, ya estamos frente a un documento que es, digamos, entre comillas, histórico, que sirve, por supuesto, para efectos tributarios y contables para hacer los registros, por supuesto que sí, pero no es un título o valor, porque no incorpora ya un derecho de crédito. Y esto lo tienen muy claro también los amigos de la DIAN y permanentemente el doctor Luis Valero lo dice en sus conferencias. Yo aquí adicionaría es la norma en la que se fundamenta eso que estamos diciendo. No lo estamos inventando, es una norma que dice un título o valor, una factura, en este caso de venta que esté pagada, no es título o valor. Y entonces, en ese caso, no se registra en el radial. Otra conclusión, y tal vez sea de las más importantes de esta reunión, se los digo porque en mi carácter de abogado uno recibe muchas solicitudes de los empresarios diciendo, venga, es que estoy preocupado porque, claro, si yo vendo a crédito o con plazo, ya haremos la diferencia entre crédito y plazo, lo que yo quiero es que a mí me paguen. Y resulta que la aceptación de la factura por las normas del Código de Comercio y también por las normas del Estatuto Tributario está atada a la recepción del documento factura. Aceptación atada a la recepción de la factura. Entonces, si a mí algo que me importe sobremanera y que hasta me preocupe, es que efectivamente el cliente a quien yo le di crédito y en quien yo confié, diga que efectivamente recibió la factura. Ese tal vez sea una de las preocupaciones más grandes que tienen muchos empresarios, porque a partir de esa recepción de la factura es que empezamos a contar el término para la aceptación de la factura. Esos 3 días hábiles de los cuales habla el artículo 773 del Código de Comercio nos dice es que se tiene que saber cuándo se recibió la factura. Entonces, supremamente importante el día, la fecha de recepción de la factura. Y esto porque es relevante y por qué lo vamos a articular con un tema tributario supremamente valioso. Porque tanto el acuse de recibo de la factura electrónica de venta como el recibo o el acuse de recibo o el mensaje de recepción del bien o de prestación del servicio y la aceptación expresa o tácita de la factura generan documentos electrónicos del sistema de facturación. ¿Y eso por qué es relevante? Primero porque se cumple con una de las funciones que dice el artículo supremamente famoso, yo creo que es el artículo más leído en estos momentos en el Estatuto Tributario, que es el 617-1, es un documento necesario para hacer temas de control. ¿Cuáles? Los que están allí enunciados. Y por supuesto, estos documentos que ustedes están viendo allí enunciados, el acuse de recibo de la factura, el acuse de recibo del bien o del servicio y la aceptación, son documentos electrónicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que los tenemos que vincular con lo que dice allí en nuestro artículo 616, que trae unas consecuencias, y recordemos, hay que preguntarle al que más sabe, que es el Estatuto Tributario, ¿qué pasa si no se expide? ¿Qué pasa si se expide mal? Eso está previsto en un párrafo que dice con mucha claridad, salvo que exista una sanción específica, la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación, ojo, la no transmisión de los documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651. La expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación electrónica sin los requisitos establecidos dará lugar a la sanción establecida en el artículo 652. Y la no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación dará lugar a la sanción prevista en el artículo 652-1 del Estatuto Tributario. ¿Esto por qué es relevante? Claro, porque cuando uno piensa en el artículo 34 de nuestra resolución 085, dice, claro, es que para que yo, comprador de unos bienes o unos servicios comprados a plazo o con crédito, yo me los pueda restar como costo, como deducción, yo tengo que haber enviado un mensaje de recepción de los bienes y o de los servicios. ¿Y eso a quién le importa? A mí, que soy el comprador. Eso me importa mucho, claro, es que, yo quiero, claro, poderme restar lo que pagué
por los productos o por los servicios en mi declaración de renta, entonces a mí me interesa, por supuesto, enviar el mensaje. Pero es que del otro lado está el vendedor, diciendo, venga, es que a mí también me interesa que usted me cuente no solamente que recibió los bienes, sino que recibió la factura. Y tal vez para mí, como vendedor, sea mucho más importante el acuse de recibo de la factura electrónica. ¿Por qué? Porque, reitero, es a partir de ese acuse de recibo de la factura cuando contamos el término de 3 días que nos trae el artículo 773 para los temas de la aceptación. Entonces, el primer punto es que llegó la factura. Ese acuse de recibo es supremamente valioso. Y lo que yo diría con base en el artículo 616-1 es, venga, es que no lo puede generar si usted quiere o si no quiere, es que lo tiene que generar. Y es que si usted no comunica que recibió la factura habiéndola recibido, recuerde usted que se le podría aplicar ese artículo 616-1 y las consecuencias que ya están previstas cuando usted no expide el documento que hace parte del sistema de facturación electrónica. Entonces, esto nos sirve a nosotros para en algunas oportunidades decirle a los empresarios que venden a crédito, a ese comprador que le compra a crédito los bienes o los servicios, le interesa enviar primero el mensaje de recepción de la factura, y además está obligado a hacerlo, porque tiene que hablar de buena fe, y porque si no lo hace, le aplicaríamos el artículo 652, que ustedes saben, acá hace referencia incluso con cierres del establecimiento de comercio. Y después ese comprador nos va a enviar el mensaje de recepción del bien o el servicio, y después nos enviará la aceptación expresa. Y si no nos manda la expresa, en virtud del acuse de recibo del mensaje de recepción de la factura, se dará la aceptación tácita de la factura electrónica. Tal vez esto sea uno de los puntos más importantes que yo quisiera dejarles planteado en esta reunión y que es un tema hasta de generación de tranquilidad para los empresarios, porque es que muchos están preocupados. Caramba, ¿y yo cómo hago para decirle a la persona que me tiene que enviar un mensaje de recibo de la factura? Varios argumentos. Reitero, buena fe uno, artículo 616-1 el otro. Si no lo haces, te pueden aplicar el 652 del Estatuto Tributario y contarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que estás incumpliendo con esa obligación y someterse a las consecuencias que eso implica. Porque es que no enviar el acuse de recibo está implicando que no estás generando los documentos del sistema de facturación que dice ese artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Supremamente importante esta conclusión, que tal vez sea una de las conclusiones más relevantes que no he visto que se los digan en otras reuniones y que tiene esa fundamentación allí en esa norma tan citada y tan leída por estos días. Esas 3 conclusiones, reitero, entonces, supremamente valiosas para que las tengan presentes. No quería dejar pasar de largo, pues, las referencias a lo que decíamos ahora del matrimonio entre lo comercial y lo tributario en un tema tan importante como facturación electrónica, como este mensaje que tenemos que enviar a la luz de la resolución 085. Y es que miren ustedes, yo les diría, todo esto viene desde el decreto 410 del 71, que es el Código de Comercio, y está pues ya varios años los que tiene, está cumpliendo ya 51 años en este momento, pero también tenemos que vincular allí nuestro estatuto tributario, el decreto 624, y por supuesto más reciente, la resolución 042, la 085, y por supuesto un decreto que es el 1154 del 2020, que es un decreto comercial, es un decreto reglamentario de normas comerciales, pero sí que dice cosas importantes en materia de facturación electrónica, en materia de notas de ajuste. Supremamente importante ese decreto 1154, y ahora les voy a mostrar un par de razones del por qué es muy relevante y aprovechamos la oportunidad para hacer unos recordatorios. De esto ya hemos hablado nosotros, el artículo 772 y el 773, muy importante el 773, que hace referencia a que una vez la factura sea aceptada por el comprador expresa o tácitamente, se considera frente a terceros de buena fe exenta de culpa que el contrato que dio origen, o sea, la relación causal, ha sido cumplida o ejecutada de acuerdo con lo estipulado en el título, en la factura de venta en este caso. Y este artículo 773 desarrollado en este decreto 1154. Reiteremos algo importante, y es que todo este tema de los envíos de los mensajes se trae a cuento en los considerandos. Los abogados somos muy amigos de leer los considerandos de todos los actos administrativos y, por supuesto, las resoluciones son muy valiosas.
Y en los considerandos de la resolución se reitera permanentemente que es un requisito para que la factura de venta sea título o valor. ¿Qué? El mensaje del recibo de la factura y el mensaje electrónico de recibido de los bienes y o de los servicios. Supremamente importante, se dice reiteradamente en múltiples pronunciamientos y por supuesto en los considerandos de la resolución. Otro considerando de la resolución: es necesario que todos los sujetos adquirentes, que sean o no facturadores electrónicos, remitan dichos mensajes a través del sistema de facturación electrónica. Permanentemente la DIAN nos lo está diciendo, usted esté obligado o no esté obligado, usted tiene que estar enviando el mensaje diciendo que efectivamente recibió la factura, que efectivamente recibió los bienes y o servicios y que acepta o que rechaza la factura. Tenga usted la tarea o no la tenga de facturar electrónicamente. Recordemos que en eso la resolución también es reiterativa. El hecho de que usted se vincula al sistema, se habilite dentro del sistema para poder fungir como usuario con algunos atributos, no quiere decir por eso lo hecho que usted se convierta en un facturador electrónico si usted no tiene la ubicación, pero tendrá que vincularse y habilitarse en el sistema para usted poder cumplir con las tareas que la ley le pone. Y ya reitero algo atado con nuestra conclusión 3, es que usted tiene que cumplir con una tarea, y la tarea suya es enviar el mensaje de recibido de la factura, una tarea suya es enviar el mensaje de recibido de los bienes y o de los servicios. ¿Por qué? Porque es que se la pone el artículo 610, y si no lo hace, consecuencias, ya saben cuáles, artículo 652 del Estatuto Tributario. Esto es otra reiteración pues de esa tarea. Los que no tienen la calidad igual deben enviar la información. Les voy a hacer un resumen y una placa también les quiero mostrar bien importante comparando unos plazos, porque es una de las preguntas reiteradas que nos hacen: ¿hasta cuándo se pueden generar notas crédito, notas débito? ¿Hasta cuándo se pueden generar las notas de ajuste? Ya se las voy a comparar, pero antes un recordatorio para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que aquí está FENALCO, que está la dirección jurídica de FENALCO Antioquia para atender las inquietudes que ustedes tengan. En el lado izquierdo están viendo un QR, ustedes ya saben muy bien lo que es un QR, están muy acostumbrados con todo esto de facturación electrónica. Hagan por favor con sus celulares una lectura de ese QR y los va a llevar al WhatsApp Business de la Dirección Jurídica de FENALCO Antioquia. Les recomiendo que ustedes lo guarden, que digan que es un teléfono de emergencia desde el punto de vista jurídico, porque en FENALCO Antioquia, en la Dirección Jurídica, les podemos ayudar con las inquietudes que ustedes tengan. Y al lado derecho están viendo algunas de las cosas que nosotros hacemos: registros de marcas, habeas data, derecho del consumidor, temas del derecho tributario, en derecho laboral, reglamentos, y ahora sí que están de moda los reglamentos. Ese es como un comercial, reitero, aquí estamos para ustedes. Y este es un ejemplo, esta charla es un ejemplo de lo que estamos haciendo permanentemente para los empresarios: es coger las normas, ayudar a entender las normas, explicar las normas con todo el equipo de FENALCO para que eso les sirva a los empresarios, porque no queremos que la información se quede en los escritorios, no. Queremos que la información les llegue a ustedes, que ustedes la gestionen, la utilicen y que por supuesto corran los menores riesgos legales posibles y que cumplamos con las normas. A todos nos conviene cumplir las normas. Entonces, tarea, por favor, lectura de ese código QR, y al lado derecho, por favor, vean ustedes algunas de las cosas que en FENALCO Antioquia hacemos para los empresarios, para que nos utilicen. Este es podríamos decir que es hasta otra de las conclusiones, un comparativo. En el lado izquierdo, ustedes están viendo una referencia a el decreto 1154 del 2020, que modificó el decreto reglamentario en materia de derecho comercial, y en una parte muy importante, vinculado con los temas de facturación electrónica, con los temas de facturación, miren lo que dice: una vez la factura electrónica de venta como título o valor sea aceptada, y recordemos que la aceptación puede ser expresa o puede ser tácita, no se podrán efectuar inscripciones de notas débito o notas crédito asociadas a dicha factura. ¿Esto por qué se los pongo? Porque es una de esas preguntas permanentes que nos hacen en FENALCO Antioquia: ¿y hasta cuándo se pueden generar las notas? Entonces lo que hicimos es, con base en la norma decreto 1154 del 2020, si la factura está aceptada de manera expresa o de manera tácita, no hay nada que hacer. Ya no se puede generar una nota débito o nota crédito. Es que, ¿pero por qué? Pero es que es el colmo. Eso va a implicar que en mi compañía se robustezca el equipo que recibe las facturas para que haga las validaciones de lo que se está recibiendo efectivamente, que hagan el control de inventarios, nos han dicho algunos. Es posible que sí,
Lo que yo les debo mostrar es en estos momentos la norma vigente y es supremamente importante que tengamos esa claridad. Que reitero, viene desde una norma comercial. El decreto 1154 es una norma comercial, pero tiene un efecto importante. Miren ustedes incluso los términos que utiliza en temas de derecho tributario, facturación electrónica y todo el sistema de facturación electrónica. Importante, por favor, ese lado izquierdo de esta placa, porque nos dice cuál es el fundamento, porque nos lo van a estar preguntando mucho, estoy seguro que sí. ¿Y hasta cuándo se puede generar una nota débito o nota crédito? Me lo dijeron en FENALCO con base en el decreto 1154, hasta que está aceptada la factura. Una vez aceptada, ya no se puede generar. Ay, pero es que, ¿y si yo archivé o arrumé esa remesa que me había llegado de mercancía, de materia prima, y no la revisé? Si ya ocurrió la aceptación, digamos que no alcanzó ni siquiera a enviar una aceptación expresa, sino tácita, de acuerdo con la norma, ya usted no puede generar una nota o solicitar una nota de débito o crédito vinculada a la factura que soporta esa operación. ¿Y esto por qué es relevante? Porque es que la normatividad tributaria le está apuntando también a que haya mucha agilidad. Estos espacios también son utilizados para hacer terapia de grupo a veces, para desahogarnos. Y voy a hacer un pequeño desahogo, pero hay un esfuerzo muy grande, me parece a mí, en la normativa tributaria para que este documento, las facturas de venta, sea título valor y pueda ser un bien objeto de operaciones comerciales en factoring. Cuando uno ve las diferentes charlas de los amigos de la DIAN, insisten mucho en el tema del factoring y obviamente para el tema del factoring necesitan un documento que va a ser el objeto de las operaciones comerciales y necesita que ese documento sea claro, que ese documento sea cierto, que tenga unas obligaciones claras, expresas, exigibles, por supuesto que sí, y le están apuntando, en nuestra opinión, a todo eso y están cerrando algunos círculos para que ese documento bien pueda ser objeto de negociación con todo un soporte normativo y reglas como esta, vinculadas con algunas tributarias, son las que le apuntan a decir, venga, ese documento ya no hay nada que hacer, ese documento ya es claro, ya es cierto, porque la norma dijo que ya no puede ser objeto de modificación el valor. Claro, puede haber pagos parciales, sí, puede haber, y eso generará unos eventos que se registrarán. Pero en cuanto al valor o a desconocer el contenido o la literalidad del documento en un principio, eso no es viable. Después de que está aceptada, reitero, expresa o tácitamente, ya no se puede hacer ninguna nota. Y si ustedes lo comparan con las notas de ajuste en nuestro documento de soporte, el tema del cual también se ha hablado en otras oportunidades, uno dice, pero tan diferente con el tema del documento soporte, porque allí las notas de ajuste se pueden generar hasta el término de firmeza de las declaraciones en las que se aplica el costo-gasto soportado en el documento de soporte. ¿Sí? Son diferentes, son bastante diferentes. No confundamos lo uno con lo otro. Uno a veces se siente tentado a decir, venga, es que yo debería poder generar la nota crédito o débito hasta el término de firmeza de la declaración en la que yo voy a hacer uso de ese costo-gasto. Sí, uno en principio se sentaría tentado a decir que eso debería ser así, pero la norma dice no. Señor, factura aceptada, no es posible, nota débito o nota crédito. Reitero, es la norma y es a lo que tenemos que atender nosotros en este momento. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué es lo que es un título valor? La factura de venta como título valor, la factura electrónica de venta como título valor. La mejor definición en ese sentido, pues por supuesto viene desde las normas comerciales, el decreto 1154, para que también lo tengamos nosotros presente, que es una factura electrónica de venta como título valor. Y la norma comercial es insistente en decir que es un mensaje de datos. Eso es muy importante para todos nosotros, incluso para los operadores judiciales, con quienes procuramos mantener también una interacción. Dentro de las cosas que yo hago es ser un juez del Tribunal Administrativo de Antioquia y procuramos mandar algunos mensajes a algunos de los jueces diciendo, recordemos pues que el tema de los títulos valores está cambiando a pasos acelerados y que ya hablamos de títulos valores en mensajes de datos. Y una factura electrónica de venta es un título valor en mensaje de datos expedido por el emisor o facturador electrónico, digamos que es totalmente normal, que evidencia una transacción, da fe de una operación económica de compraventa de un bien o de un servicio y que fue aceptada. Entonces, miren que ahí vamos recorriendo esos elementos importantes. Es un documento que fue aceptado, expreso o tácito,
por el adquirente, deudor o aceptante. Eso que ustedes ven ahí con barras, muy utilizado en la normativa comercial, pero también en la tributaria, y que cumple con todas las exigencias de la normativa, tanto tributaria como comercial. Eso es supremamente valioso de lo que es una factura electrónica de venta como título de valor. Y recordemos que en la resolución 085 se habla mucho de los certificados de trazabilidad, documentos que en nuestra opinión también son muy importantes para mostrarle a los jueces cómo está el documento factura electrónica de venta, que eventualmente es objeto de un protagonista en una demanda ejecutiva con título valor. Y les voy a ser honesto, son muchas las preguntas que nos han formulado empresarios alrededor de, venga, yo sí puedo demandar con base en una factura electrónica como título valor. Nosotros hemos dicho, sí, sí es posible. Yo sé que estamos en un momento de cambio, de ajuste, donde estamos cambiando eventualmente el chip de abogados, de jueces, de los auxiliares en los diferentes despachos judiciales, pero es claro, de acuerdo con pronunciamientos, no solamente la ley, los decretos, las resoluciones, sino también conceptos de la superintendencia y hasta el Ministerio de Comercio, de una factura electrónica de venta es un título de valor si cumple, por supuesto, con todos los requisitos y las exigencias previstas en las normas. Eso que están viendo acá es un concepto que nos dio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace un par de semanas. Ustedes están viendo allí la fecha, el 4 de mayo, donde el Ministerio está diciendo, sí, una factura de venta electrónica que cumpla con todos los requisitos es título de valor, partiendo de la base que el mensaje de datos, miren que ahí está pegado de la definición, es considerado un documento en los términos de la normativa procesal colombiana. Las autoridades judiciales pueden utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el cumplimiento de sus funciones, y los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada la autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos. Todo esto en cumplimiento no solamente de la ley 270, sino también de la 527. Entonces, una factura de venta electrónica puede ser título de valor, claro que sí, cumple con la definición, y puede ser llevada a un juez para que el juez ordene el pago a un deudor, claro que sí, pero entonces supone varias cosas. Para los que son afiliados a Fenalco, recuerden que en el penal jurídico hace muchos años, cuando cambió el artículo 772 y 773 en el penal jurídico, sacamos un ejemplo de factura con base en los requisitos que están allí en el artículo 774 del Código de Comercio. Y entre las cosas que allí enunciábamos eran unos cajoncitos donde decía, un cajoncito para que el receptor de la factura diga que la recibió, otro cajoncito para que el que recibió la factura diga que efectivamente recibió los bienes y servicios, y otro cajoncito para decir que acepta el contenido de la factura. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que vimos nosotros en las resoluciones y lo que está pasando con la DIAN no es que estén inventando requisitos nuevos o adicionales. Lo que están viendo es, y lo que están haciendo es repasar, y así lo han dicho incluso públicamente los amigos de la DIAN, el estatuto tributario para ver qué documentos se pueden desmaterializar o inmaterializar. Cuáles documentos pueden ser inmateriales desde el principio y hasta el final, y cuáles documentos que nacieron físicos o litográficos pueden mutar a electrónicos. Pero yo me atrevería a decir que no solamente están mirando las normas del estatuto tributario, también me parece a mí que están siguiendo un mismo hilo con el Código de Comercio, están revisando qué artículos del Código de Comercio pueden articularse con las normas tributarias, y allí, en las facturas, han encontrado un elemento supremamente valioso, que tiene demasiadas funcionalidades. Algunos nos dicen, venga, es que con el tema de facturación electrónica, nómina electrónica, con esos dos, es mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista de la gestión y control a la evasión. Y nos dicen algunos que van a ser, ya son, grandes herramientas para la lucha contra la evasión y contra la elusión, y que en el futuro lo van a seguir siendo, y eventualmente hasta con mucho más protagonismo. Pilas con las facturas, título, valor, pilas con todos los documentos alrededor del sistema de facturación de nuestro artículo 616 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiero hasta acá? Que se les quede en la cabeza algo.
muchas de las preguntas que hemos recibido, los empresarios dicen, ay, es que me da mucho miedo que yo no pueda ejecutar una obligación que tienen conmigo con una factura electrónica a título de valor. Y lo que he hecho acá es darles a ustedes documentos para decir, venga, es que sí lo puede hacer, es que la norma lo dice, es que los conceptos del ministerio lo dicen, y es que usted, un elemento supremamente importante que tiene que cumplir el deudor, que es enviarle el mensaje de recibido de la factura, lo tiene que hacer. Porque es que si no lo hace, pues obra de mala fe y también se está comprometiendo y disponiendo a una sanción, reitero, del artículo 652 del Estatuto Tributario. Supremamente valioso eso para que ustedes lo tengan presente. Ya les decía algo, y es que hay un matrimonio entre la normatividad tributaria y la comercial. Y aquí ustedes están viendo la definición de evento, porque al fin y al cabo, permítanme utilizar este símil. El Radian es un depositorio de eventos, o es un repositorio de eventos. Es un repositorio de eventos. El Radian lo que hace es decir, sí, aquí se registró esto, sí, se registró esto, yo puedo certificar aquello, y esto lo hizo en virtud del cumplimiento de esta funcionalidad. Pero lo que ocurre ante el Radian son registros de eventos. Y la definición de eventos y de evento, que me parece mejor, es la que nos trae la normatividad comercial, el decreto 1154. Evento es un mensaje de datos que se registra en el registro de facturación electrónica de venta considerada título valor Radian. Eso es el Radian, y que está vinculado o asociado a una factura de venta como título valor, y que da cuenta ya sea de su aceptación, del derecho incorporado en ella o de su circulación. Eventos. Lo que se registra en el Radian son eventos, son situaciones alrededor de una factura electrónica. Y como ejemplos de eventos, ya saltando a la normatividad tributaria, a la resolución 085, les ponemos esos ejemplos de eventos. El acuse de recibo de la factura, reitero, y todo esto son mensajes electrónicos, son documentos, además que deben cumplir con las políticas de firma, entre otras cosas. Entonces estamos contando cuáles son ejemplos de eventos: el acuse de recibo, la inscripción de la factura como título de valor ante el Radian, el recibido del vino del servicio, el endoso electrónico, el aval, el mandato, el informe del pago, el pago de la factura. Todos estos son ejemplos de eventos que se registran en ese repositorio de eventos que es el Radian. Eso es el Radian, un registro ante la DIAN de unos eventos frente a una factura electrónica. Entonces, importante que esos ejemplos de eventos que acabamos de ver, todos se generan, todos se transmiten, deben ser objeto de validación, y la DIAN, cuando han sido objeto de validación, pues genera un documento electrónico de validación, y es después de esa validación que se hace el registro ante el Radian. Ese es, digamos, el paso o el uno tras otro que deben ir cumpliendo los eventos que se registran ante el Radian. Por supuesto, antes que hubo de esto, una factura que se generó, que se transmitió, que se validó, que se le entregó al comprador, y después viene una generación del evento, una transmisión del evento, una validación del evento, y todo esto lo hacen los diferentes usuarios del sistema solos o con la ayuda de un tercero, por ejemplo, un proveedor tecnológico. Bueno, y esos eventos, ¿cómo se le cuentan a la DIAN? En cuanto a idioma y moneda, pues obviamente tiene que hacerse en castellano o en español y en el peso, que es la moneda de circulación, pero también la norma, ejemplo de avanzada de nuestra normatividad, dicen también lo puede poner en otros idiomas y en otras monedas, por temas de relaciones con proveedores o con clientes del exterior. Y también ya hemos ido dando luz en ese sentido. Dentro de las actividades que se pueden desarrollar los proveedores tecnológicos, está incluida la generación, transmisión, registro y entrega de los eventos ante el Radian. Es decir, que los usuarios de estas cargas del Radian pueden apoyarse perfectamente en los proveedores tecnológicos para cumplir con las tareas que como usuarios del Radian tengan. Y aquí pues, la doctora Paola Guerra nos puede dar una mano más adelante como para darnos algunas luces en cuanto a algunos de los procedimientos técnicos que eventualmente se hacen en materia técnica al frente del Radian. Bueno, Juan Fernando, a mí me saltan dos preguntas, vean ustedes. Yo tengo algunos clientes que me dicen que ellos todavía no están listos
para enviar el mensaje de recibido de la factura o de recepción de los bienes y de los servicios, me lo contó y entonces yo todavía no le voy a generar la factura porque nos lo han preguntado. Y lo que decimos es, no se puede dejar de generar la factura. ¿Dónde está la norma que dice en qué momento se genera la factura? Empecemos por la comercial. La comercial es el artículo 772 del Código de Comercio, también lo dicen decretos reglamentarios, es que la factura se tiene que generar cuando se entregó el bien o cuando se prestó el servicio. Entonces, algunos empresarios nos dicen, es que yo voy a dejar de facturar, voy a esperar para cuando el cliente me diga que está listo para enviarme los mensajes. Lo que decimos es, no, no se puede, señor. Usted tiene que generar la factura en los términos de la legislación comercial, artículo 772. Y si ya es él el que tiene las dificultades y que todavía no está listo técnicamente para enviar los mensajes, los datos de recibido de la factura, los mensajes de haber recibido los bienes o los servicios, es otro tema. Y nos iríamos para los artículos que ya hemos leído y dicho del 610-1 del estatuto. Pero usted no puede dejar de cumplir con su obligación tributaria de facturar para esperar a un cliente y que pueda cumplir con las exigencias y las cargas técnicas que él tiene. En eso también la DIAN ha mandado muchísimos mensajes y yo reiteraría, estimados empresarios, no podemos dejar de facturar porque un cliente nuestro no esté listo para cumplir con las tareas que a la luz de la normatividad tributaria y en este caso en particular de la resolución 085 deba tener. Ay, Juan Fernando, y es que había inconvenientes tecnológicos para la transmisión y validación por parte del usuario. Entonces, ¿qué es lo que dice la normatividad? La resolución 085, no. Entonces, así la generación, transmisión, validación, registro se cumplirá cuando se superen los diferentes inconvenientes desde el punto de vista tecnológico. Eso es lo que dice la norma, pero no podemos nosotros dejar de facturar. Supremamente valiosa esa afirmación. Se los cuento porque es una de las preguntas que permanentemente nos hacen las personas. Ay, Juan Fernando, y entonces si yo recibo la factura o yo la generé y el cliente no me la aceptó dentro del mismo periodo o quedó para el periodo siguiente, entonces ¿cómo está el tema de la aceptación de los costos y de los gastos? Yo digo, no se preocupen por eso porque recuerden ustedes, tenemos un artículo 772-2 que por allá en un parágrafo dice, sin perjuicio lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta o documento equivalente tenga una fecha del año o periodo siguiente. Esto nos sirve a nosotros para decir, venga, independientemente de cuándo se genere la recepción de la factura, la recepción de la factura, esa tarea que debe cumplir el cliente, pues tenemos que asociar la operación económica a un periodo desde el punto de vista fiscal. Entonces, no hay inconveniente en que yo facture y me lleven el ingreso, por supuesto, o el costo o gasto cuando me generaron la factura, aunque el mensaje de recepción de la factura o el acuse de recepción de los bienes y servicios haya quedado en un periodo diferente. Yo ahí les diría artículo 771, raya 2 del Estatuto Tributario. Volvamos acá, que es Radian, otro ejemplo de la definición desde el artículo, desde el decreto 1154 del 2020. Es un repositorio, es un registro de factura electrónica. El Radian es eso, da fe de unas situaciones, de unos eventos que se le están contando y que él validó. Dice ese decreto 1154 que nos atengamos a la definición de Radian, nos dé la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero no hay una definición, digamos, en sentido estricto para los que son muy puristas del lenguaje, con un contenido y con una extensión de lo que es el Radian. Pero para ejemplos de esta reunión y de cualquier reunión, el Radian es un repositorio de eventos. Miren lo que dice el 616-1 frente al Radian. Para materializar la transferencia de derechos económicos contenidos en una factura electrónica que sea título o valor, se debe inscribir en el registro de las facturas electrónicas. Algunos dicen que, utilizando como un símil, es como si el Radian también fuera una Secretaría de Tránsito,
a la que se le cuentan las situaciones, quién es el propietario, de qué color es el carro, ese tipo de cosas que se hacen ante una secretaría, mutatis mutandi, es lo que va a ocurrir en el Radian frente a las facturas. El valor de la factura, cuándo es el vencimiento, si está pagada por pedacitos, quiénes son los avalistas, todo eso se va a estar contando al Radian y el Radian lo puede certificar. ¿Quién lo administra? La Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Gestión de Impuestos de la DIAN. Ese es el que administra el Radian. ¿Y para qué sirven? Lo decimos, reiteramos, artículo 3, ya con base en el artículo 3 de la resolución 085, sirve para validar, para contrastar, para certificar el registro, para hacer consulta, para hacer la trazabilidad de las facturas electrónicas como título o valor que circulan en el territorio nacional. Y aquí reitero algo que decíamos al principio en una de nuestras conclusiones. Si la factura está pagada, no se registra en el Radian. ¿Por qué? Porque es que si la factura está pagada, si la factura fue de contado, volador hecho, volador quemado, como ya no nos fue una compra de contado y ustedes en facturación electrónica tienen que identificar si la factura es de contado o a crédito y también la forma en la que se hace el pago. Ya dijimos, no es título o valor. Y no es que nosotros lo estemos inventando, es que las normas comerciales lo dicen. Una factura pagada, una factura de contado, no es título o valor, no se registra ante la DIAN. Y los propios amigos de la DIAN en sus intervenciones reiteran que hasta uno podría dejar de registrar ante el Radian facturas que sí sean títulos de valor, pero que uno no está interesado en que circulen por diferentes razones. Los amigos de la DIAN dicen, no, es que no es una obligación tampoco registrar ante el Radian las facturas, pero es que se pone uno a pensar, venga, ¿y qué hay de ese acuse de recibo de la factura? ¿Y qué hay de ese mensaje de recepción de los servicios y de los bienes? Entonces uno, digamos que ahí sí recomienda más bien es que todo lo que tenga que ver con crédito y que esté soportando una factura esté registrado ante el Radian. ¿Y qué compone el Radian? Pues ya lo decíamos, el protagonista aquí 1A, el bien comercial, es la factura electrónica de venta. Tiene unos eventos que ya enunciamos, los eventos. Hay unos usuarios, son 9 los eventos, pueden ser hasta 14 los usuarios del Radian. Por supuesto, el vendedor, el comprador, avalistas, mandatarios, el proveedor tecnológico, son algunos de los ejemplos de los usuarios. Y hay unas funcionalidades para que, digamos, se puedan ejecutar y hacer los registros de los diferentes eventos. Entonces, digámoslo así, los usuarios primero se habilitan y esas habilitaciones les dan unas funcionalidades y esas funcionalidades son las que permiten hacer los registros de los eventos que estén vinculados con una facturación, con una factura electrónica de venta. Y el alcance es el del Radian, es un alcance que yo diría no es solamente tributario por lo que hemos dicho, con todo lo que significa desde el punto de vista tributario, soporte de costos, de deducciones, evidencia de la compra, sino también un alcance para efectos comerciales porque el documento factura electrónica de venta, ya lo hemos dicho, es un bien que puede ser objeto de operaciones comerciales y el Radian allí tiene un rol importante de certificación del bien y las características de ese bien objeto de operaciones comerciales. Listo, entonces supongamos que hubo unos eventos y que se van a registrar ante el Radian. ¿Qué es lo que hace la DIAN? Ustedes son expertos en esto, con los temas de las validaciones de facturas electrónicas, ustedes ya también lo tienen supremamente claro. Lo que hace la DIAN es verificar el cumplimiento de unos requisitos, los comerciales. Miren, artículo 621 del Código de Comercio, los tributarios, artículo 617 del Estatuto Tributario, reiterados ellos en la resolución 042, pero también verifican la fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta. Y aquí es importante algo, atado con las normas comerciales, con el artículo 774 del Código de Comercio. Recuerden que ustedes se quedan callados frente a la vigencia de la factura. El artículo 774 del Código de Comercio dice que se entiende que
la vigencia o el plazo para el pago de esa factura son 30 días. Voy a leer el pedacito importante. Artículo 774 del Código de Comercio, el numeral 1. Estamos hablando de los requisitos de la factura. Y en el numeral 1 dice, la fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en normas comerciales. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario. Y es importante eso de calendario, porque una cosa son días calendario y otros son hábiles. Recordemos que para la aceptación los conteos son de días hábiles, 3 días hábiles, y aquí para el vencimiento sí son días calendario o solares también, como les podríamos decir. Y eso es importante, es que si en la factura no estamos diciendo cuánto plazo le estoy dando yo a usted para hacer el pago de la obligación, la norma comercial dice 30 días calendario. Y aquí hagamos un paréntesis. Ya lo hemos dicho, es que estamos hablando de facturas con plazo o facturas con una financiación o crédito. Recordemos que la diferencia grande entre crédito o financiación y plazo es el tema del cobro de intereses. Cuando uno le da plazo a un cliente para pagar la factura y no le está cobrando intereses, lo que estamos haciendo allí es un pago a plazos. Le estoy dando plazo para el pago de la obligación. No hay cobro de intereses, reitero, en este ejemplo que estamos poniendo. Pero cuando le estamos diciendo, venga, yo le voy a dar un plazo para el pago de la obligación y le voy a cobrar unos intereses, ahí ya estamos hablando de financiación. Y cuando estamos hablando de financiación, aquí sería importante que ustedes como empresarios o como asesores también tengan en cuenta que tenemos que mirar las normas de la ley 1480 que hace referencia a, o que es el Estatuto del Consumidor, porque esa ley 1480 tiene unos decretos reglamentarios que hacen referencia a pilas con el cobro de las tasas de interés. En eso FENALCO ha sido insistente. Recuerden que FENALCO mensualmente les pasa a ustedes la información de cuál es la tasa de interés vigente para el mes, porque la Superintendencia Financiera de Colombia certifica la tasa de interés para créditos de consumo ordinario en el mes. Haciendo historia, antes se certificaba cada 3 meses. Recordemos que ya se certifica cada mes. Entonces lo certifica en valores efectivos anuales, que no se puede dividir simplemente por 12, ya hay que aplicarle una matemática financiera. Y nosotros en FENALCO lo hacemos la conversión de esa tasa efectiva anual a nominal mensual y a diaria, y se las ponemos a disposición para que por favor sigan a FENALCO en las diferentes redes. Lo vuelvo a decir, no es para que la información se quede en el escritorio, sino para que les llegue a todos y cada uno de ustedes. Pilas con las redes de FENALCO, porque por ahí ponemos la información de cuáles son las tasas de interés del periodo. Entonces, reitero, importante que tengamos clara pues la diferencia entre ventas a plazo, con pagos a plazo, donde no se está cobrando tasa de interés, y yo le estoy diciendo que usted me va a pagar cada semana. Y si tenemos un, entre comillas, plan de pagos, que va a significar que me pague cada semana, eso tenemos que dejarlo en la factura. ¿Y por qué? Porque así lo dice la normatividad comercial. Si hay un plan de pagos, tenemos que dejarlo en la factura. Y en este primer ejemplo no le estamos cobrando intereses. Si estamos cobrando intereses, podemos tener ese plan de pagos con financiación, y la financiación dentro de los términos certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y un tip adicional, si ustedes están generando facturas y están generando facturas donde hay un plazo para el pago, están dando crédito. Y si están dando crédito, tienen que tener política de crédito. Todo esto está articulado. Pilas, que sea uno de esas notas cocteleras para que ustedes la tengan por allí presente. Uy, pilas, si yo no estoy generando o estableciendo o haciendo las ventas de contado, sino que estoy dando plazo para el pago, yo lo que estoy haciendo es financiando eventualmente o dando plazo para el pago. Estoy confiando en alguien que me va a pagar. Y para yo tener financiación o para tener confianza, debería tener una política de crédito en mi compañía, porque es lo que está ocurriendo, política de crédito. Y recordemos que hay conceptos de la superintendencia y también algunas sentencias donde están castigando administrados por no tener política de crédito. Si ustedes están vendiendo a crédito, y aquí un comentario de la información que nos da la DIAN dice que en Colombia el 62% de las facturas que se le están contando a la DIAN están evidenciando ventas a crédito o ventas con plazo. 62%, una cifra muy, muy importante.
sería bueno preguntarle a todos aquellos que venden con plazo o a crédito si tienen política de crédito, porque deberían tener. ¿Quién lo dice? Sentencias de la Superintendencia de Sociedades y deber fiduciario de los administrados. Volvamos a la presentación. Entonces, se validan los requisitos, se examinan los requisitos, y entre los requisitos, importantísimo la fecha del vencimiento. Recordemos que en la resolución 085 se dice que si eventualmente circula una factura cuyo vencimiento para el pago ya está cumplido o agotado, se entiende más bien es como una cesión ordinaria de esa obligación, y eso tiene efectos cambiarios importantes. ¿Qué se valida ante la DIAN? El acuse, el recibo de la factura electrónica de venta. Volvemos con ese elemento importante. Esa información la revisa la DIAN para validar el documento. Y reiteramos, es que es una carga. Estos tres últimos que están viendo ahí en el numeral 3, 4 y 5 es una carga que tiene el comprador, donde tiene que decir, venga, yo recibí la factura. Sí, importante, ¿por qué? Ya lo dijimos. Porque a partir de la recepción de la factura se cuenta el término de aceptación expresa y tácita. Importante tarea de ese consumidor, de ese comprador, el recibo del bien o prestación de servicio, sobre todo pues por nuestro artículo 34 de la resolución 085. Y tarea también de el consumidor comprador, la aceptación expresa o tácita de la factura electrónicamente. Eso es lo que valida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y eso es lo que certifica eventualmente cuando se le piden evidencias de la trazabilidad de lo que ha ocurrido con ese bien comercial, factura de venta y lo que tenga registrado, los eventos que tenga vinculados allí en el RADIAN. Entonces digamos que el documento se mandó a la DIAN para su validación y ustedes también ya tienen eso supremamente claro. Esto es simplemente un pantallazo del anexo técnico versión 1.1, muy grueso, 482 hojas. Recordemos que la respuesta de la DIAN puede ser documento rechazado, pues porque no cumple con los elementos que según la resolución tiene que cumplir, o validado, ok, o validado con alguna notificación que es simplemente la DIAN diciéndonos que está ok el documento, que puede ser registrado, pero que incumple con algunos elementos que no son relevantes, que son menos importantes, es lo que dice el anexo técnico de la resolución 085. Como importante, reitero, todos le estamos apuntando a que los diferentes eventos, que ya hicimos un listado de los eventos, estén inscritos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ya habíamos dicho que todo tiene que tener aquí y cumplir con las políticas de la firma. No lo estamos inventando, lo dice la resolución, el anexo técnico, se tiene que cumplir con las políticas de firmas, el certificado digital correspondiente a la persona natural o jurídica. Las facturas electrónicas de venta no registradas en el RADIAN. Las facturas, esto lo dice la resolución, la factura electrónica de venta que no se registre, porque ya dijimos que no todas se registran. Las que son con venta de contado no se registran. Los amigos de la DIAN han dicho que no es necesario revisar todas las facturas si usted no quiere circularlas. Lo que dice la resolución es, las que no se registren, pues no pueden circular, porque la circulación toda va a ser electrónica, hasta el endoso pues va a ser electrónico. Sin embargo, el no registro no impide su constitución como título o valor. ¿Qué significa esto? Se preguntarán algunos. Lo que está diciendo es, venga, según la resolución y según lo que han dicho los propios amigos de la DIAN, usted no está obligado a hacer el registro de la factura electrónica ante el RADIAN. Y eso no quiere decir que usted después no vaya a poder cobrarla si eventualmente aquel a quien usted le dio crédito no le pagó. Sí lo va a poder hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ya usted tiene que anexar el documento, adjuntar el documento cumpliendo con todos los requisitos ante un juez. Y recuerden que ya se van viendo algunas sentencias de los jueces, de las altas cortes, diciendo e invitando a los jueces a evitar el excesivo ritual manifiesto. Hemos tenido algunas sentencias donde los jueces han dicho, venga, es que usted me tiene que adjuntar la factura desde el principio. Y los jueces, ya las altas cortes han dicho, venga, no es necesario que se adjunte el documento desde el principio, con un mensaje de datos que dé referencia de él y certificaciones, puede ser suficiente, aunque señor juez, usted durante el proceso lo puede exigir. ¿Qué les quiero decir con esto? Y este llamado, este artículo de la resolución, reiterarles que la propia resolución dice que no todo tiene que estar registrado, pero
Pues la invitación en el fondo es mejor que lo haga, pero no es una obligación, lo dice la resolución, lo dicen los amigos de la DIAN, y eso no significa que usted no vaya a poder cobrar su factura electrónica en otro momento. Esto también ya lo hemos dicho, los no obligados a facturar electrónicamente, pues también se pueden habilitar, asociar software, utilizar los de proveedores, los de la propia DIAN, y eso no va a querer decir que por el solo hecho de haberse habilitado el sistema para generar los 3 mensajes que ya dijimos, se vayan a convertir en facturadores electrónicos, aunque ustedes lo saben mejor que yo, que en el fondo de todo esto es casi que una invitación a que todos vayamos migrando a convertirnos en facturadores electrónicos. Es lo que uno ve, digamos, en el fondo. Puede que no de forma, pero sí de fondo, eso es lo que está ocurriendo. Pero con base en la norma, reiterarles algo y es, no hay problema, un no obligado a facturar se puede habilitar en el sistema para cumplir con sus tareas, que ya dijimos cuáles son. Enviar el acuse de recibo de la factura, el mensaje de recepción de los bienes o los servicios y la aceptación de la factura. Yo sé que el tema del mensaje electrónico de la confirmación del recibido es un tema absolutamente crítico y es un tema importantísimo, por supuesto. Es decir, que más consultas ha estado generando en los últimos días, incluso desde antes del 13 de julio. ¿Y por qué el 13 de julio? Pues porque recordemos que esa resolución 085, en el párrafo 2 del artículo 34, dice que empieza su vigencia 3 meses después y fue publicada en el diario oficial el 13 del mes pertinente. No fue del 8, que fue cuando está firmada y fechada la resolución, sino el 13 de ese mes. Y 3 meses después es cuando empezó su vigencia. Eso ya fue el 13 de julio. ¿Y por qué esa es la fecha? Pues está atada al cuando fue publicada. Y entonces venga, todo el mundo le estuvo pidiendo a la DIAN que aplazara la fecha. Todo el mundo le estuvo diciendo a la DIAN, venga DIAN, hasta usted creo que le está faltando un poquitico para poder, a través del sistema gratuito, ayudarnos a cumplir con la tarea. Y todo el mundo se lo estuvo diciendo a la DIAN, a diferentes proveedores, y le estuvo pidiendo encarecidamente, digámoslo así, aplazamientos. Pero la DIAN públicamente lo dijo, los amigos de la DIAN en diferentes y en todas las charlas en las que yo compartí con ellos, lo decían, no va a haber aplazamientos, y hay muchas razones para ello. Reiteramos algo, es que lo que están haciendo ellos es inmaterializar tareas que antes se hacían litográficamente, que ya estaban vertidas en el Código de Comercio, que todo esto viene desde el Código de Comercio. Los amigos de la DIAN decían, venga, es que hemos dado suficiente tiempo para que las personas se preparen, y la propia DIAN se prepare, los proveedores se preparen para cumplir con esas tareas. Sabemos que para algunos ha sido complejo. Los amigos de la DIAN decían, mientras tanto utilicen el sistema gratuito de la DIAN, mientras los otros cumplen. Bueno, ya ustedes me dirán si el sistema de la DIAN les permitió enviar los mensajes. Pero ¿qué les quiero decir? Sabemos que es un punto crítico, se siguen enviando algunos mensajes para hacerle seguimiento al tema. La respuesta formal que en su momento dio la Administración de Impuestos es que no iba a haber ningún tipo de aplazamientos. Todo esto está vinculado, obviamente, con los requisitos generales de las deducciones que están en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Se lo tienen muy claro, son deducibles las expensas necesarias realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación, vínculo de causalidad con la actividad productora y que sean necesarias, proporcionadas, de acuerdo con la actividad, todo lo cual se mide con un criterio comercial. Y aquí les estoy poniendo un recuerdo de una sentencia del Consejo de Estado. Los que han estado conmigo en otras conferencias ya saben que usualmente pues, les pongo todo el fundamento. Siempre hablar con el fundamento, de dónde estamos sacando lo que estamos diciendo es supremamente importante. Es un recordatorio de que las facturas son documentos ad probationem, son requisitos, algunos están empezando a decir son tarifas legales para decir que efectivamente hubo el costo o gasto. Pero tampoco quiere decir que por el solo hecho de tener la factura yo ya, DIAN, tenga que aceptar que hubo un costo o un gasto, porque igual la DIAN va a poder hacer las verificaciones pertinentes. Pero alrededor de la factura vienen saliendo sentencias y están, es una, pero no es la única, hay más, reiterando que
La factura es un documento aprobación que se exige por ley como prueba necesaria, y eso es supremamente importante, atado con el artículo, reitero, 771-2, y yo lo conectaría con una de nuestras primeras conclusiones. Sigue siendo la factura el soporte de los costos y de las deducciones. ¿Para quién? Para ese consumidor, ese comprador de los bienes o servicios. Pero el mensaje de recepción de la mercancía es un documento que complementa esa factura, pero sigue siendo la factura el soporte. Y obviamente ese mensaje de recepción tendrá que estar validado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo reiteraría una frase que dicen los amigos de la DIAN, y es que nada que no esté validado y que esté vinculado pues con el sistema de facturación, si no está validado, no existe para la DIAN. Para que, por favor, yo creo que ese es un mensaje también importante de los amigos de la DIAN. Si no está validado, cualquier mensaje, cualquier documento electrónico que deba ser recibido por la DIAN y verificado en cuanto a requisitos, no existe. Pilas pues con las facturas electrónicas, pilas con los documentos soportes, pilas con los diferentes mensajes de datos. Pero esto no ha cambiado. Sigue siendo la factura el documento soporte de los costos y de las deducciones. Y pues aquí tenemos ese artículo 34 del estatuto, perdón, de la resolución 085, apoyándose en ese muy famoso artículo 610-1, en este caso en específico en el inciso 10, donde dice la factura de venta que se expide en una operación a crédito o que se otorgue un plazo. Entonces dije, expide. Recordemos que para la expedición ya trasegamos un camino, una generación, una transmisión, una validación y una entrega de la factura a ese cliente. Entonces, la factura de venta que se expide en una operación a crédito, ya dijimos que es crédito, con intereses, o que se otorgue un plazo, ya dijimos que allí en plazos no hay cobro de tasa de interés y que el plazo tiene que estar alineado con lo que dice el artículo 74 del Código de Comercio en cuanto al contenido de la factura. El plazo, si no decimos nada, serían 30 días. Pero si decimos algo, recordemos que si decimos algo, ese algo no puede ser superior en estos momentos a 45 días, y ya les voy a decir por qué ese plazo tan categórico. Entonces, esa factura de una venta a crédito o con plazo constituirá soporte de costos, deducciones e impuestos descontables cuando el adquirente, el cliente, el que compró, confirme el recibido de la factura. Y entonces yo aquí diría algo importante, es que no es solamente enviar el mensaje, es que dice recibido de la factura y de los bienes o servicios adquiridos. Reitero, y después con el mensaje, si no envía el mensaje, ese comprador se expone a las consecuencias del 652 del Estatuto Tributario. Entonces, confirma el recibo de la factura y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido a el facturador electrónico. Y obviamente, atendiendo a todas las condiciones y requisitos técnicos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eso es supremamente importante, es atender lo que la DIAN dice en cuanto al cumplimiento de los requisitos de los diferentes mensajes. Ahí está en el párrafo 2, el tema de los 3 meses, ya hacíamos pues referencia a ello. Y yo, entre líneas, ¿qué es lo que leo? Ustedes lo están viendo. De tiempo atrás, hemos insistido mucho desde FENALCO, pilas con los proveedores ficticios o insolventes. Recuerde que tiene que haber una resolución de la DIAN en la cual se incluyan quiénes son los proveedores ficticios o insolventes. Aquí entre nosotros, yo me atrevería a decir que una de las consecuencias, creo que queridas por la administración, es hacerle más seguimiento y es tener más data, más información frente a los proveedores ficticios o insolventes. Yo creo que algo que va a servirle mucho a la DIAN para hacerle mucho más control, trazabilidad, cruzar, hacer minería con toda esta información, es ese control a los proveedores ficticios o insolventes. Es que cuando usted, consumidor, está diciendo, venga, yo efectivamente recibí los bienes o servicios de un X que me está vendiendo la mercancía, yo le estoy diciendo a la DIAN, venga, no, sí, ese sí existe, venga, ese sí vende, venga, ese sí despacha la mercancía, venga, yo sí la estoy recibiendo. En mi opinión, le ayuda a la DIAN a cerrar el círculo al frente de los proveedores ficticios.
Esto es artículo 671. No serán deducibles en el impuesto sobre la renta ni darán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN hubiera declarado como proveedores ficticios. ¿Y quiénes son proveedores ficticios? Ahí en esa misma norma lo están diciendo. En el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o prestaciones de servicios simulados o inexistentes. Me quedo allí entonces con las palabras simulados o inexistentes. Es que cuando le estamos enviando el mensaje a la DIAN de que yo recibo las facturas, de que yo estoy recibiendo la mercancía o el servicio, le estoy diciendo a la DIAN, venga, no, esto no es simulado, esto es en serio. Yo sí estoy recibiendo la mercancía. Entonces, creo pues que va a ser un elemento adicional con el que va a contar la DIAN para cerrar el círculo al frente de proveedores ficticios y solventes. Y todo esto está muy vinculado pues con el conocimiento de los clientes. Esa no es una forma de hacer planeación tributaria, ustedes lo saben mejor que yo. Tenemos que avanzar cada vez más en el conocimiento del cliente. Es lo que tenemos que estar incluso haciendo con base en todas estas nuevas normas que están rodeando las actividades económicas que dicen pilas, conozca al cliente, aquel con el que usted está haciendo negocios, verifíquenlo en los listados que la DIAN, yo eso incluso lo he recomendado en algunas situaciones, sobre todo en ciertos sectores donde la DIAN ha dicho, venga, allí es un sector un poco más delicado, por favor, dentro de los ejercicios de conocimiento del cliente, verifique que no esté en las listas que la DIAN ha generado sobre proveedores ficticios o insolventes. Y este es un recordatorio pues de un oficio de la DIAN al frente de lo que son los proveedores ficticios e insolventes. Miren lo que dice. La calificación de proveedor ficticio la merecen los contribuyentes que sean personas naturales o jurídicas que facturen ventas o prestaciones de servicios simulados o inexistentes, esto es, productos que no se entregaron o servicios que no se prestaron. El proveedor ficticio, según el pronunciamiento de la DIAN, no se refiere al proveedor fantasma o inexistente. Se refiere a una persona o entidad que existe legalmente, tiene su matrícula mercantil, pero que se presta para simular compras y ni siquiera hace falta que se dediquen exclusivamente a vender facturas. No lo estoy diciendo yo, este es un oficio de la DIAN del año 2020. Entonces, cuando me preguntan, ¿y usted por qué cree que la DIAN está poniendo esa tarea a los consumidores, a los compradores de los bienes y servicios? Uno de los elementos, en mi opinión, es que está queriendo más información para cruzarla de cara a la identificación de los proveedores ficticios o insolventes y que el comprador, que recordemos que muchas sentencias dicen que se tiene que poner a veces una camiseta o un chaleco de la DIAN, porque el comprador y todos los que tenemos alguna tarea tributaria tenemos que ayudar en el control y la fiscalización de las obligaciones tributarias. Sentencias lo dicen así hasta la Corte Constitucional. Pues hombre, tenemos que estar verificando con quién estamos haciendo nosotros negocio. Entonces creo que ese artículo 34 le apunta mucho a este ítem. Algo que a mí me queda faltando y que yo le he dicho mucho a los amigos de la DIAN y les mando mensajes permanentes es, cuando hablamos de Radian, cuando hablamos de facturación electrónica, se habla mucho del factoring, mucho del factoring, y es que queremos que haya factoring. Y yo siempre les mando los mensajes, venga, pero usted también tiene que hablar de una ley muy importante, que es la ley 2024 del 2020, y hay decretos reglamentarios, y esa norma nada más nada menos se refiere a la ley de pago en plazos justos. ¿Por qué eso es importante? Y aquí atando, entonces, esto, la ley 2024, facturación electrónica, los mensajes que tiene que enviar el comprador, las operaciones económicas con el bien comercial factura y el artículo 774 del Código de Comercio. Es que miren la norma, ley 2024, miren por allá el artículo 10, ineficacia de las cláusulas que desconozcan los plazos máximos para el pago, eso es importantísimo, para el pago. 45 días. Estamos en estos momentos en 45 días. Entonces, en una factura de venta y una factura electrónica de venta, si no decimos nada frente al plazo para el pago, ya decimos que por artículo 774 del Código de Comercio, 30 días calendario. Y en todo caso, si nosotros vamos a establecer una fecha para el pago, esa fecha no puede ser superior a 45 días. Y no es un invento nuestro. Lo dice la ley 2024, artículo 10. Yo le insisto mucho a los amigos de la DIAN y a todos. Importante que le hagamos promoción
a esta ley que, ¿a qué le apunta? Recordemos los antecedentes de esta norma, a que las microempresas, las MIPYMES, tengan su caja para operar. Y en momentos como estos, donde algunas reportan altos niveles de iliquidez, sí que es importante que a las MIPYMES se les hagan los pagos dentro de los plazos establecidos, con base en las facturas, con base en los contratos y con base en la ley. Es que esta ley no permite plazos superiores a los 45 para hacer el pago de las facturas. Entonces uno le dice mucho, ay, sí, sé que rico la facturación electrónica, inscribir en el Radian para que hagamos factoring. Sí, sí, esa es una opción y es muy valiosa, fantástica. Pero también tengamos en cuenta la ley de pago en plazos justos. Yo voy a usar de ustedes y los voy a utilizar. Yo creo que es importante que entre todos insistamos en esta ley de pago en plazos justos, porque les sirve a todos, nos sirve a todos reiterar que el pago de las facturas no puede estarse haciendo en estos momentos a un plazo superior a 45. ¿Y qué pasa si no me paga los 45? Pues ya, toca iniciar los procesos jurídicos. Se los digo porque, ay, es que un cliente me está diciendo que me paga a 60 o me paga a 90. Pues eso en estos momentos no es viable de acuerdo con esta ley, para que por favor lo tengamos presente. Una última invitación que yo les quiero hacer a todos ustedes es a que sigan a FENALCO en redes sociales. El Twitter de FENALCO es @FENALCO_ANT, el portal web de FENALCO es www.fenalcoantioquia.com, donde compartimos muchísima información. Lo digo tal vez por tercera vez en esta reunión. Mucha información es la que compartimos a través de Twitter, de diferentes redes sociales. Y otra de esas es el FENAL Jurídico, un periódico, digámoslo así, electrónico, que estamos generando cada 2 meses. Ahí ustedes tienen el enlace donde van a encontrar el más reciente FENAL Jurídico, donde hay diferentes artículos en materia de derecho laboral, comercial, tributario. Y si no, vean ustedes ese artículo que estamos allí mencionando. Ya fija fecha límite en la expedición del documento equivalente, etiquete máquina registradora con sistema POS en ventas que superen el monto máximo de los 5 VTs. Te reitero la invitación a que estén muy conectados con FENALCO, porque generamos mucha información en derecho laboral y comercial tributario. La idea es que esto les llegue a todos, cada uno de ustedes, para que la usen, para que cumplan con la ley, por supuesto, para que disminuyamos los riesgos legales y que hagamos negocios y operaciones comerciales de manera sostenible. Una última invitación, pues. Luego, el agradecimiento primero, gracias, y a que por favor sigan a FENALCO en redes, que guarden en sus celulares el WhatsApp de la dirección pública de FENALCO Antioquia, 310-587-2612. No siendo más, agradezco mucho la paciencia que me han tenido en esta reunión. Igual esta información la vamos a poner a su disposición para que ustedes la puedan repasar si así lo quieren, y pues, siempre estaremos a su disposición para atender las inquietudes que se les plantean. Muchas gracias a Juan Fernando por regalarnos este espacio con una información tan importante y relevante para todos los empresarios en Colombia. Juan Fernando, tenemos un número importante de preguntas, trataré de pasar sobre ellas. Recordemos entonces que las preguntas que no alcancemos a atender en este espacio se responderán y estarán disponibles a través del Centro de Asistencia Factible, www.factible.com.co. Estarán disponibles al igual que la grabación de este espacio en las horas de la tarde del día de hoy. Entonces, procedo, Juan, a leer las primeras preguntas. Tenemos, Juan, una pregunta del señor Jorge Arcila, que nos indica qué sucede cuando compramos a crédito y no llega la mercancía a los 5 días con novedad, averías, y la aceptación se debe hacer máximo en 3 días. Adelante, Juan. Sí, recordemos que es importante la referencia a el artículo 773 del Código de Comercio. El término de aceptación está atado a la recepción de la factura. Entonces, tenemos que nosotros ser muy conscientes de, venga, yo estoy recibiendo la mercancía y recuerden que el artículo 772 dice cuándo se tiene que generar la factura. Es que la factura tiene que generar
cuando se entregó el bien o cuando se prestó el servicio. Vamos a leerlo expresamente desde nuestro artículo 772 del Código de Comercio, porque nada es inventado y no puede haber aquí ninguna imprecisión. Estamos hablando de las facturas cambiarias, artículo 772, y dice, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. Entonces, esto nos sirve para reiterar algo. Prefacturar, recuerden que no se puede. Yo recuerdo a un director de la DIAN de hace varios años, que actualmente es el gerente del Grupo de Energía de Bogotá, que sacó conceptos, sacó resoluciones, sacó decretos reiterando, no se puede prefacturar, no se puede. Y aquí la factura está vinculada con la entrega real de los bienes. Y aquí el objetivo también va a ser que usted recibe los bienes, va a generar una tarea importante para los de logística o los que están recibiendo la mercancía, para constatar que efectivamente se esté recibiendo lo que se compró, que se esté recibiendo tal cual lo que se solicitó y que esté en condiciones que sean de calidad y de idoneidad. Estas dos palabras últimas muy vinculadas con las normas de la ley 1480. Pero entonces, yo recibiría los bienes, yo tendré que hacer la tarea de verificación de calidad, de conformidad de los artículos y tendrá que estar ahí la factura, entre comillas, atada, venir con esos bienes o esos servicios, porque no se puede prefacturar, reitero. De acuerdo con la normativa comercial, la factura de librarse es frente a bienes entregados real y materialmente. Y cuando yo recibo entonces los bienes y recibí la factura, tengo que estar contando esas dos situaciones. Recibí los bienes, recibí la factura. Y es a partir de ahí que se cuenta el término de firmeza el término de aceptación, el término de aceptación de la factura. Los 3 días también, normatividad comercial, hábiles, 3 días hábiles, lo dice el artículo 773. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ya es lo que nos han estado preguntando algunos empresarios. Caramba, entonces dentro de los 3 días yo tendré que ponerme las pilas para verificar si la mercancía así es, si están las condiciones de idoneidad, la calidad, la cantidad, y si no lo está, rechazar la factura. Tendré que rechazarla. Si yo no rechazo dentro del plazo establecido por la norma, según la ley, ya sabemos cuál, se entiende aceptada tácitamente. Si pasaron los 3 días hábiles después de la recepción de la factura y yo no dije nada, se entiende aceptada tácitamente. Y después de aceptada tácitamente, según lo que les mostré ahora, desde el decreto 1154, no se puede generar ninguna nota. Una nota diciendo, venga, es que fue menos, o es que la calidad, o es que la cantidad. No, la norma, allí el artículo, el decreto 1154, nos cierra la puerta para generar alguna nota, crédito o débito frente a esa factura. Muchísimas gracias, Juan. Muy detallada la respuesta. Dado que Juan amplió la respuesta, voy a saltar algunas de las preguntas. La señora Argelia María Ruiz nos pregunta, buenos días, si me llega la factura de compra, pero no tiene para darle el acuse de recibido o aceptación, ¿qué debo hacer? En las múltiples reuniones en las que hemos estado con el doctor Luis de la DIAN, él insiste mucho en que pilas, es que es una tarea del comprador enviar el mensaje diciendo recibida la mercancía, recibida la factura y aceptada. La tarea es un principio del comprador. Yo sé que hay sistemas, sé que hay proveedores que, digamos, han generado dentro de los mensajes que le envían a los compradores, digamos, algunos espacios para pinchar, que es una palabra que ha utilizado mucho el señor Luis Valero en las diferentes reuniones, pero también insiste en que la tarea es del comprador. Pau, no sé si quieres contar la experiencia de cómo lo estamos haciendo. Juan, muchísimas gracias, claro que sí. Lo que mencionas es supremamente importante. La DIAN en todas sus publicaciones y resoluciones ha indicado que los eventos que Juan nos ha indicado, que son el acuse de recibo de la factura electrónica de venta, recibo del bien o prestación del servicio,
aceptación expresa, reclamo o rechazo de una factura son de responsabilidad del comprador, lo que quiere decir que su comprador, cliente o adquiriente en los términos de la ley es quien a través de su proveedor o a través de la solución gratuita que realiza el proceso de facturación electrónica debe hacerse responsable de cumplir los eventos. También es importante mencionarles que hoy estos eventos para las empresas que trabajan con Factible Fenalco Antioquia para la primera semana del mes de agosto podrán consultarlos directamente desde la plataforma Factible. En este momento pues están realizando las pruebas para poder ir a la plataforma de la DIAN y consultar si estos eventos se dieron por parte del comprador. Recordemos entonces que pasado la realización de estos eventos, si no se genera la aceptación expresa, la plataforma, pasadas las 72 horas hábiles, como Juan nos ha indicado, genera la aceptación tácita. En este momento, señores empresarios, si ustedes requieren verificar los eventos de una factura electrónica, mientras en Factible está disponible, lo pueden hacer a través del micrositio www.dian.gov.co. En el link Facturando electrónicamente, escogen la opción Documento y recordemos que toda factura electrónica de venta tiene un CUFE, Código Único de Facturación Electrónica. Con ese CUFE, que ustedes lo consultan en la plataforma Factible de cada una de sus facturas emitidas, la DIAN les va a mostrar qué eventos se han generado sobre esa factura en particular. Juan, volviendo entonces a las preguntas, tenemos la pregunta de la señora, permítanme por favor, Nora Granados. ¿Cómo sabemos si la factura fue aceptada para poderle demostrar al cliente que no podemos hacer nota crédito? Señora Nora, como le mencionaba, en este momento, si usted utiliza la plataforma Factible, no la puede consultar desde Factible, pero sí en el enlace que le acabé de mencionar, en el micrositio de la DIAN, puede encontrar la información. Continuando entonces con las preguntas, el señor Miguel Mendoza nos indica: ¿ustedes ayudan en la implementación de dicha plataforma ante la DIAN? Las empresas que trabajan con nosotros, hace más o menos un mes, estamos acompañando el proceso de implementación del módulo de recepción para ustedes como compradores electrónicos. ¿Por qué? Porque ustedes como compradores tienen la tarea y la responsabilidad, de acuerdo a lo que nos ha mostrado durante este espacio Juan Fernando, de generar los eventos. Ahora bien, las empresas que necesiten generar los eventos, pero adicional poner a circular las facturas electrónicas como un título valor en territorio nacional, se tendrá disponible a partir de la primera semana de agosto y se activará solicitud expresa del empresario debido a que es necesario modificar el alcance del contrato suscrito entre Fenalco Antioquia, su servicio Factible y ustedes como empresarios. La señora Natalia nos pregunta: Juan, buenos días. Si una factura de servicios anticipada fue aceptada y el servicio termina, discúlpenme que se corrió aquí el menú de preguntas y no me permitió leerlo. Señora Natalia, excusas, no me permitió leer la pregunta, pero la retomamos con el equipo técnico y en el transcurso de la tarde, con muchísimo gusto, a través de Centro de Asistencias, estará disponible. Verifiquemos entonces otra pregunta que no se haya dado respuesta. Señor. Pau, si quieres,
voy a hacer algo que no debemos hacer los abogados, pero voy a imaginarme el resto de la pregunta de la señora Natalia. Adelante, Juan. Voy a suponer que está refiriendo a que yo recibo un servicio, a mí me habían prefacturado, que ya dijimos que prefactura no, pero yo la acepté. Aquí articularíamos lo que mostrábamos ahora del decreto 1154. Mucho cuidado. Si la aceptación fue expresa, hombre, porque es que no esperé ni siquiera 3 días. Yo recibí la factura y yo inmediatamente dije, recibí la factura, recibí el servicio y aceptada inmediatamente. Eso lo hice en cuestión de 30 segundos. Lo que dice allí la norma es que usted ya no puede generar ninguna nota sobre la factura recibida. Y aquí también muy vinculado con lo que dice el Código de Comercio, el artículo 773. Reitero, una vez que la factura sea aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, se considerará frente a terceros de buena fe, exenta de culpa, que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título. Entonces, permítanme imaginarme el resto de la pregunta para decir esto y para insistir en algo. Supremamente importante el tema de la aceptación, expresa o tácita. Supremamente importante el tema del mensaje de recepción de la factura, porque es el que nos marca el término fatal de la aceptación del documento. Y aceptado el documento, expreso o tácito, no hay nada que hacer en cuanto a modificaciones, porque el decreto 1154 dice que ya no puede haber notas. Juan, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a Juan Fernando por facilitarnos este espacio. Entendemos que ya tiene otro tema agendado. Apreciados empresarios, desde el equipo Factible nos haremos cargo de recopilar todas las preguntas que se quedan sin respuesta en este espacio a través del Centro de Asistencia www.factible.com.co. En la tarde de hoy encontrarán la información disponible. También recordarles que para todos los empresarios que requieran acompañamiento para el proceso de activación del módulo de recepción de facturas electrónicas y posteriormente generar los acuses a través de la página www.factible.com.co, en el menú eventos hemos dispuesto de una serie de fechas y horas diferentes para que se puedan inscribir. En esta semana particularmente hicimos una modificación y el día de mañana, de forma presencial, previa inscripción o registro a través de la página del menú eventos, pueden asistir a acompañarnos en el proceso de configuración del módulo de recepción de la plataforma Factible. Entonces recuerden que se pueden inscribir. Para el día de mañana tenemos capacitación, reitero, presencial a las 8 de la mañana, 2 de la tarde nuevamente. En este espacio o espacios tenemos límite de una sola persona por empresa. Por favor, los invito a que verifiquen los requisitos que deben cumplir para podernos acompañar en este evento presencial. Durante el resto de la semana estaremos nuevamente publicando disponibilidad de capacitaciones. También recordarles los canales de atención que tiene dispuestos el servicio Factible para su acompañamiento: la línea telefónica opción 2, el correo soporte@factible.com.co y finalmente centro de asistencias ubicado a través de la página web www.factible.com.co. Sin más, agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a Juan por este valiosísimo espacio y recuerden que finalizando la tarde se encontrará disponible la grabación en el centro de asistencia. Un feliz día para todos.